Página V. Maestro Julio Alfredo Aguilar Landa. Curso de Entorno Económico y Financiero. Parte 3B de 9. Página 99. Pregunta 8. ¿Cuáles son los elementos que consolidan a la etapa clásica del sistema político mexicano? Respuesta. Se institucionaliza el régimen político. Se consideran los elementos del sistema político mexicano a partir de 1940. Los factores que lo integran son la presidencia, el partido oficial, el papel de las elecciones, la oposición política, el federalismo. Página 100. La relación del poder central con los estados y municipios, el funcionamiento de la economía, las características del sistema político mexicano, el carácter autoritario, el corporativismo, el carácter institucional y un sistema incluyente, el papel de la Constitución y las leyes, el discurso político y el papel de la corrupción. Página 101. Pregunta 9. ¿Cuáles son los elementos que surgen con la presidencia? Respuesta. El socialismo, la sucesión presidencial. Pregunta 10. ¿Qué es el presidencialismo? Respuesta. Es un fenómeno que constituye una aplicación deformada del régimen presidencial clásico. Página 102. Por debilitamiento de los poderes del Parlamento y hipertrofia de los poderes del presidente, funciona en países latinoamericanos que hay importado instituciones constitucionales de los Estados Unidos a una sociedad diferente. Página 103. Pregunta 11. ¿Cuáles son las características del presidencialismo? Respuesta. El poder ejecutivo es el corazón del sistema político, el exceso de poder de la presidencia sobre los demás poderes y actores políticos, estrecha relación con el partido oficial, con los poderes legislativo y judicial y limitado poder presidencial. Página 104. Pregunta 12. ¿Cuáles son las tres categorías que menciona George Carpizo para explicar la fuente de poder del Ejecutivo? Respuesta. Las facultades que se desprenden de la Constitución de 1917 para fortalecer al Poder Ejecutivo frente al Legislativo. En materia de legislación como expedición de reglamentos, subsidios, aranceles, etc. Página 105. Tiene la atribución para disponer de la mayoría de los recursos y de los bienes públicos en forma prácticamente ilimitada, facultades metaconstitucionales que no se encuentran en la Constitución de 1917, que surgen a partir de la situación política, jefe del partido oficial, intervenir en los gobiernos, designar a sus sucesores, etc. Página 106, pregunta 13. ¿En qué momento surgen los poderes metaconstitucionales del presidente de México? Respuesta. Al principio no existía, pero en 1935, con el triunfo del presidente Cárdenas sobre Plutarco Elías Calles, que ejercía el poder a través del partido, la presidencia de la República asume el control del poder del partido, convirtiéndolo en un instrumento más a su servicio. Esta relación entre el presidente, el aparato estatal y el partido fueron la clave para el funcionamiento del régimen postrevolucionario. Página 107, pregunta 14. ¿Cómo es la relación del Poder Ejecutivo con los poderes legislativo y judicial? Respuesta. El papel del legislativo dentro del sistema político mexicano ha sido pobre, se subordinó y abdicó su principal función, que es hacer leyes y servir como control del Ejecutivo. El Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia dentro del sistema político han sido nulas. Desde el nacimiento del régimen postrevolucionario, la independencia de los jueces desapareció por el nombramiento que hace el presidente.
Página 108. Pregunta 15. ¿Cuál es el límite del poder presidencial? Respuesta. El tiempo, porque no puede reelegirse. El periodo presidencial dura 6 años. Este mecanismo tuvo un valor incalculable para el sistema político fundamental para asegurar la disciplina, la cohesión de la clase política, la cual se renovaba cada 6 años. Fue la llave que permitió asegurar la estabilidad política basada en la permanencia de un solo partido y la implantación de programas de distinto perfil ideológico. Página 109. Los grupos de presión importantes. Destacan los empresarios y el clero, el primero con el poder económico y el segundo con el poder de conciencia de la mayoría de la población. Página 110. El ejército es un límite importante. Si bien su subordinación al Ejecutivo es total, es sensible, sería contraproducente ir en contra de los militares y de sus intereses. Los Estados Unidos y ciertos grupos financieros internacionales, principalmente de índole financiero, Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial. Página 111. Los partidos políticos de oposición. Aunque había un único partido en el poder, necesitaban la concurrencia de otras organizaciones en las elecciones para evitar aparecer como un sistema totalitario. La opinión pública, prensa, radio y televisión, aunque ha estado controlada, ha sido legal. Página 112. La actuación políticamente correcta, aunque es abstracto y subjetivo, no puede traspasar ciertos límites. Establecer un sistema comunista, atacar a la clase política, al partido oficial, ser contrario a la expropiación petrolera o al ejido, etc. Un caso claro se presentó en el sexenio del presidente Salinas de Gortari. Se violaron estos límites, elegido la relación con el clero, incluso se habló de una reelección presidencial. Página 113, pregunta 16. ¿Cómo se daba la sucesión presidencial? La transmisión de poder en todos los sistemas es un momento clave porque se generan tensiones, se acomodan las fuerzas y se generan recomodos. En México se resolvió este problema de una forma no democrática pero funcional. El ritual sucesorio se daba a través de dos figuras propias del folclore político mexicano con dos mecanismos, el tapado y el dedazo. Esta forma de transición de poder era autoritaria, vertical e impositiva pero eficaz y exitosa que evitó violencia e inestabilidad del país. Página 114. Pregunta 17. Menciona las características del partido oficial. Respuesta. Desde 1940 fue concebido como un brazo para la actuación del Estado. El PRI como partido hegemónico tenía varias funciones dentro del sistema político oficial. Página 115. Pregunta 18. ¿Cómo se conformó el PRI? Respuesta. Un partido de élites y después de masas donde diferentes grupos con ideología diferente se disputaban el poder. Sin caer en el totalitarismo, se convirtió en monopolio de los espacios políticos. Página 116, pregunta 19. ¿Por qué el PRI es un partido hegemónico y no un partido único? Respuesta. A diferencia de un unipartidista, se estructura en torno a un partido con dominio abrumador que sin embargo permite la existencia de otros con participación secundaria. Página 117. La revolución nace con demandas eminentemente políticas. Madero buscaba establecer la democracia y la dinámica buscaba construir un sistema democrático. Otra razón era la proximidad con Estados Unidos que exigía establecer una democracia formal para obtener su reconocimiento. Página 118.
Pregunta 20. ¿Cuáles eran las funciones del partido dentro del sistema político oficial? Respuesta. El reclutamiento de la élite política, trabajar como maquinaria electoral, administra y regula las demandas políticas y sociales que son formuladas al sistema, limita los intereses particulares de la clase política, de las organizaciones y la sociedad. Es el centro para acceder al poder, se encarga a través del corporativismo de la representación de las mayorías representadas. Página 119. Pregunta 21. Explique la mecánica del partido oficial. Respuesta. El partido oficial creado por Calles y consolidado por Cárdenas desempeñó funciones vitales para mantener el equilibrio del sistema político en su conjunto. No nació para disputar el poder, surgió para contener en su seno el entramado institucional de nuevo régimen, para entablar negociaciones y no afectar intereses y conservar el poder. Página 120. Pregunta 22. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que generaron el proceso de liberalización política y económica? Respuesta. El desarrollo de la sociedad mexicana, la liberalización política anterior a 1982, la crisis de 1982 y el proceso de transformación económica. Página 121. El establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo, el proceso de liberalización política de 1982 a 1994, los efectos políticos de la reestructuración económica, la liberalización política como base de legitimación del régimen, la democratización esquiva, a veces y resistencias 1995 a 2000, los resultados del 2 de julio de 2000 y la transición a la democracia. Página 122. Conjunto de acciones gubernamentales para controlar precios, ventas y decisiones de producción. Respuesta. Regulación económica. 2. Son objetivos de la regulación económica: fomentar competencia, contrarrestar prácticas monopólicas, garantizar estándares y normas de calidad, preservar el medio ambiente. Página 123. 3. En 1980, los resultados obtenidos en Inglaterra y Estados Unidos de la desregulación y privatización de empresas públicas fueron: en pocas actividades hubo mejoría sustantiva, en otras empeoró la calidad de los servicios. Los precios se elevaron en casi todos los casos. Página 124. 4. Órgano descentralizado de Comisión Federal de Telecomunicaciones. Respuesta. COFETEL. 5. Esta ley regula todos los sectores, a excepción de los mencionados en el artículo 28 constitucional. Respuesta. Ley Federal de Competencia Económica. Página 125. 6. Comisión que concentra los instrumentos para regular a las industrias de los sectores de energía eléctrica y gas natural. Respuesta. CRE. Comisión de Regulación Económica. Pregunta 7. ¿Cuál es la secretaría que se encarga de formular y conducir las políticas generales de la industria y comercio, tanto interior como exterior? Respuesta. SECOM. Página 126. 8. ¿En qué artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal están basadas las actividades y objetivos de la SECOFI? Respuesta. Artículo 34. 9. ¿Cuáles son las actividades de la metrología? Respuesta. Autorizar los patrones nacionales de medición. Página 127. Conservar los prototipos nacionales del metro y del kilogramo.
Expedir la lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica y extraordinaria es obligatoria. Difundir el uso y aplicación del Sistema General de Unidades de Medida. Página 128. 10. ¿Qué ofrece la Profeco? Respuesta: precios autorizados, establecidos y o concentrados en la SICOFI. Facultades para ordenar la publicación de publicidad correctiva. Página 129. Información y orientación a los consumidores por los diversos medios de comunicación. Contribuir a evaluar la cultura de consumo de la población y mejorar sus hábitos de adquisición. Ofrece una gran cantidad de servicios como teléfonos de asesoría y quejas, laboratorio para estudios de calidad y más. Página 130. Cuestionario relativo al tema de simplificación administrativa. Equipo 2. 1. Nombre del programa que inició el gobierno para mejorar la atención y servicios a los ciudadanos relacionado con trámites y gestiones en las oficinas públicas. Página 131. Programa de simplificación administrativa. Pregunta 2. Medidas adoptadas por el gobierno para evitar corrupción y nepotismo. Respuesta: controles administrativos y excesivas restricciones. Página 132. Pregunta 3. Organismo que se encarga de coordinar el proceso de simplificación administrativa. Respuesta: Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 4. ¿A partir de qué año comienza el proceso de desregulación administrativa y con qué coincide? Respuesta: a partir de 1984. Coincide con el comienzo del modelo neoliberal en México y el sexenio de Miguel de la Madrid. Página 133. Pregunta 5. ¿Cuál es el fin principal de la desregulación administrativa? Respuesta: eliminar regulaciones excesivas cuando las haya o crear marcos regulatorios adecuados a las diversas actividades económicas a cargo de la administración pública para simplificar y optimizar los procedimientos a la atención a usuarios. Página 134. Pregunta 6. ¿Cuál es el propósito de la modernización financiera? Respuesta: buscar la apertura bancaria para mejorar la productividad y la competitividad. Página 135. Pregunta 7. ¿A partir de qué año se inició la estrategia de modernización y desregulación en el sistema financiero mexicano? Respuesta: en 1970. Pregunta 8. La participación de la banca comercial en las reformas del sistema financiero en el marco del Tratado de Libre Comercio cobra vital importancia por. Respuesta: impulsar el desarrollo regional y de cada país. 9. En el Tratado de Libre Comercio, la disposición en materia financiera se refiere a. Respuesta: trato nacional y preferencial. 10. Una de las perspectivas de la simplificación administrativa es. Respuesta: renovación de la administración pública. Página 137. 1. Los objetivos de la privatización en México son: creación de nuevos derechos, propiedad y generación de nuevas estructuras de incentivos para la burocracia. Generación de nuevas estructuras de incentivos para la burocracia y mecanismos de alivio a las presiones de las finanzas públicas. Políticos, económicos e ideológicos. Eliminar gastos y subsidios no justificables. 2. La privatización en el mundo comenzó a aplicarse a finales de. Respuesta: los años 1970 y a principios de los 1980.
3. Existen teorías de la privatización dentro de las cuales destacan por su importancia. Respuesta: derechos de propiedad, búsqueda de renta y macroeconomía. Página 139. 4. Algunas de las objeciones a la privatización son: aumento de desempleo. Favorece a los políticos poderosos quienes adquieren las empresas públicas. Monopolios públicos a privados. Genera pobreza e inquietud en la distribución del ingreso. Página 145. ¿Cuáles fueron los argumentos del gobierno para aceptar la privatización en México? Respuesta: la industrialización sustantiva de importaciones y el papel del propio Estado. El Estado se había sobrecargado de funciones y objetivos. Página 141. Sector de empresas muy grandes que necesitan subsidios y las cuales no tenían objetivos claros. Consenso de Washington y programas de reformas del mercado promovidas junto a las organizaciones multilaterales. Página 142. 6. ¿Qué artículos marcan la institucionalidad de la privatización? Respuesta: artículos 25, 26, 28 y 90. Pregunta 7. ¿Qué entidades públicas se desincorporan por no cumplir sus objetivos, funciones o por no atender las áreas prioritarias? Respuesta: las empresas de participación estatal mayoritaria y los organismos descentralizados. Pregunta 8. ¿En qué sentido afecta la privatización en la distribución del ingreso? Respuesta: en microeconómico y macroeconómico. Pregunta 9. Según la evidencia empírica, las privatizaciones fracasan por. Respuesta: se originan y desarrollan en un marco de ineficiencia y corrupción. Página 144. Pregunta 10. ¿La nueva forma de privatización en México se da mediante? Respuesta: modificación al marco legal y segmentación de las empresas públicas. Cuestionario equipo 4. 1. ¿En qué año se constituye el Banco de México? Respuesta: 1925. Página 145. Pregunta 2. ¿En qué artículo de la Constitución se fundamenta legalmente el Banco de México? Respuesta: artículo 28. Pregunta 3. ¿Cuáles son las principales clientes de Banobras? Respuesta: gobierno federal. Página 146. Pregunta 4. ¿En qué organismos capta recursos Banobras? Respuesta: BID, Banco Internacional de Desarrollo, y BIRF. Pregunta 5. ¿En qué año se funda el Banco Nacional de Crédito Agrícola? Respuesta: en 1926. Pregunta 6. ¿Cuáles son los bancos que forman el eje principal del sistema Banrural? Respuesta: ejidal, agrícola, rural. Página 147. Pregunta 7. ¿Con qué se han relacionado las instituciones financieras de desarrollo? Respuesta: con el crecimiento económico en general. Pregunta 8. ¿Son instituciones de banca de desarrollo? Respuesta: Banco de México, Banco Nacional Agropecuario, Bancomext. Pregunta 9. Año en que se constituye Bancomext. Respuesta: 1937. Página 148. Pregunta 10. ¿A qué sector se orienta el crédito de Nafin? Respuesta: MIPYMES. Cuestionario equipo 5. Pregunta 1. ¿Los sistemas de pensiones surgen como consecuencia de? Respuesta: de la crisis de la década de 1930, el aumento del desempleo.
Página 149. Pregunta 2. Todos son objetivos del IMSS. Garantizar la salud, brindar servicios social al individuo, proporcionar un sistema de pensiones. Página 150. Cuidar y fomentar de manera integral la salud de la población trabajadora. Pregunta 3. El sistema de financiamiento de las pensiones provistas por el IMSS es mediante contribuciones tripartitas. Respuesta: 76% patrones, 20% trabajadores, 4% el gobierno. Hay que recordar que esto es en el año de aproximadamente 2006. Página 151. 4. Son objetivos de las AFORES abrir cuentas individuales para los trabajadores conforme a la ley, administrar las cuentas individuales de los trabajadores conforme a la ley, operar las cuentas individuales de los trabajadores conforme a la ley. Página 152. Recibir de los institutos de seguridad social las cuotas y aportaciones correspondientes a las cuentas individuales de los trabajadores. 5. En 1994 se estableció la CONSAR para... Respuesta: ordenar y dar transparencia al nuevo sistema de ahorro para el retiro. Obligar a los trabajadores a ahorrar. Página 153. 6. Nombre de la Secretaría de Estado encargada de la reforma al sistema de salud. Respuesta: Secretaría de Salud. 7. Junto con la vivienda y la educación, los sistemas de salud son la base para que el Estado instaure. Respuesta: políticas sociales. Página 154. 8. El primer presidente de México que incluyó a los sistemas de salud en su Plan Nacional de Desarrollo fue... Respuesta: Lázaro Cárdenas. 9. Artículo de la Constitución que contempla el derecho y la protección a la salud. Página 155. Respuesta: artículo 4. Pregunta 10. En la reforma a los sistemas de salud, los actores menos reconocidos son... Respuesta: los usuarios. Página 156. Síntesis: entorno empresarial y financiero. Introducción. Entenderemos por entorno: el hombre está implicado en una multiplicidad de relaciones por efecto de las cuales condiciona a sus semejantes y resulta condicionado. En cualquier reagrupamiento hay por lo menos dos componentes fundamentales. Página 157. Por un lado, los individuos y por el otro lado, las relaciones que caracterizan la recíproca convivencia de los individuos. Para poder analizarse un agrupamiento social debe ser considerado bajo un doble perfil, como una constelación de miembros y como una compleja red de relaciones interindividuales, observables en forma unitaria, justamente en términos de sistema. De esta manera, el entorno empresarial y financiero se tiene que analizar dentro de un entorno político y social, un entorno jurídico, un entorno económico, un entorno internacional y un entorno ético. Página 158. En el contexto de esta aproximación, el sistema no se refiere a la totalidad de los aspectos y las filtraciones de un fenómeno dado, sino solo a un cierto número de ellos, y más precisamente aquellas filiaciones que definen el modo en que las distintas partes se interactúan. Dicho en términos técnicos, el objeto del análisis sistémico no es la totalidad, sino la generalidad de un fenómeno. Página 159. 1. Entorno político y social.
Es el ambiente que resulta de la relación que generan los actores políticos, sistema político mexicano y partidos políticos y sociales, grupos de presión y que impacta al desarrollo empresarial en México, es decir, las características actuales de las empresas, la clasificación de las empresas. Lectura 1. Tiene relación con la forma en que conviven estos actores en el entorno. Página 160. 1. El sistema político es un conjunto de instituciones, de grupos y de procesos políticos caracterizados por un cierto grado de interdependencia recíproca. El sistema político mexicano es una estructura formada desde el periodo posrevolucionario, integrada por partidos políticos, grupos formales y grupos informales que conviven y que se integran las demandas sociales. Página 161, donde la población participa en un proceso democrático para que a través del sistema político se integren a través de un plan económico, Plan Nacional de Desarrollo. Lectura 3. Las políticas sociales y empresariales que permita el fomento de conglomerados industriales. Lectura 2. Para alcanzar un proceso de industrialización sostenido. Página 162. 2. Los partidos políticos son asociaciones dirigidas a un fin deliberado, ya sea este objetivo como la realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, sea personal, es decir, tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes y seguidores, o si no, tendiente a todos estos fines al mismo tiempo. Página 163. Las características de un partido político son que tiene un carácter asociativo, la naturaleza de su accionar se dirige a la conquista del poder político dentro de una comunidad, comprende formaciones sociales diversas que van de los grupos unidos por vínculos personales y particularistas a las organizaciones complejas de estilo burocrático e impersonal, cuyo rasgo común es moverse en la esfera del poder político. Página 164. El nacimiento y desarrollo de los partidos está vinculado al problema de la participación, es decir, al progresivo aumento de la demanda de participar en el proceso de formación de las decisiones políticas por parte de estratos diversos de la sociedad. Esta demanda de participación se presenta de manera más intensa en los momentos de grandes transformaciones económicas y sociales. Proceso de industrialización. Página 165. Lectura 4. ¿Qué transforman la estructura tradicional de la sociedad en México? Los principales partidos políticos. Lectura 5. Son el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Página 166. 3. Grupos de presión. Una organización formal o informal cuya modalidad de acción del grupo mismo en vista a la consecución de sus fines, la presión. Entendemos por presión la actividad del conjunto de individuos que unidos por motivación comunes tratan de influir a través del uso o de la amenaza del uso de sanciones en las decisiones que toma el poder político, ya sea a fin de cambiar la distribución prevaleciente de bienes, servicios, cargos y oportunidades, ya sea a fin de conservarla ante las amenazas de intervención de otros grupos o del poder político mismo. Página 167. Industrialización. Es el proceso a través del cual una sociedad con actividades predominantemente primarias se transforma con actividades predominantemente terciarias, para fines de análisis políticos y
Y enmarcado dentro del contexto político, la industrialización abarca el periodo de transición que va desde el periodo donde se presentan los cambios importantes y decisivos en la configuración política y social del país. Página 168. De acuerdo a Rostow, distingue diferentes fases en el proceso de desarrollo de industrialización y marca al mismo tiempo el económico. 1. Cambio en la sociedad tradicional. 2. Reunión para las condiciones de despegue. 3. El despegue. 4. La transición a la madurez y consumo masivo, industrialización. El modelo de industrialización determina el régimen político. Página 169. Dentro del análisis político y de acuerdo a la clasificación que hace Organitsky sobre el desarrollo político, tiene un paralelismo similar con la aplicación de las diferentes políticas que surgen en el contexto político. 1. Política de unificación primitiva. 2. Política de industrialización. Inicia con las condiciones de despegue. 3. Política de bienestar. 4. Política de abundancia. Página 170. Para que se den estas condiciones, el Estado Nacional sigue la forma más moderada de organización. Entonces, una vez que se constituye el Estado Nacional, marca el principio de un proceso de industrialización y modernización. Primero se integra la unidad nacional dentro de determinado marco constitucional autónomo como primer acto. La integración nacional introduce a todos los miembros de la sociedad en el circuito político con iguales derechos de participación en el contexto político. Una vez consolidada la unidad nacional, se genera la industrialización. Página 171. Desde esta perspectiva política, el proceso de industrial no es un movimiento espontáneo, más bien responde a una decisión consciente de desarrollo. Este proceso se presenta de forma agresiva para el entorno social porque exige una transformación. En la industrialización tardía, el Estado desempeña una función primaria porque hay una política pública programada. Página 172. El desarrollo económico a través de la industrialización no se presenta como una voluntad desinteresada, sino que se impone por un grupo de élite protagonista y el pago del precio es siempre la clase más débil y el pago de la acumulación de capital según Malthus lo pagan los sectores más débiles. Página 173. Industrialización y la sociedad. La industrialización acelera el proceso de desintegración nacional, es decir, se presentan cambios en la sociedad donde la existencia de un sector socioeconómico convierte en obsoleto al sector tradicional y con él las estructuras sociales y políticas económicas tradicionales. Página 174. La sociedad se presenta dividida en dos sectores, un sector moderno y dinámico y otro tradicional pero capaz de oponerse a las fuerzas sociales, y si no se controla este choque puede transformarse en una descomposición social violenta. Esta etapa en la sociedad se presenta como una etapa crítica. Página 175. La industrialización y la política. La relación entre la industrialización y el gobierno tiene que ser fuerte, ya que ésta debe de tener el proceso de desintegración nacional acelerado. Cuando se inicia la descomposición, lo primero que aparece son las ideologías que se identifican con los intereses de los diferentes grupos políticos. Las tendencias pueden ser ideológicas, de clase. Página 176. De proteccionismo, de comunismo, de apoyo empresarial, de liberalismo, de utilitarismo, etc. Estas están en función de los intereses sectoriales y si no son canalizados de forma que no lesione intereses, pueden agravar la situación dual de la sociedad y generar un descontento entre los grupos sociales. El resultado se presenta en diferentes modalidades de sistemas de gobierno,
unos estables que solo administran el proceso de industrialización, otros más participativos promueven programas sociales que unifican los sectores de la sociedad nacional. Página 177. El proceso de industrialización paradójicamente se convierte en un obstáculo para la democratización en mayor o menor medida, dependiendo del sistema de gobierno que existe en la sociedad. Así, puede haber represión sindical, apoyo para elevar el nivel de vida de las masas, para apoyar a los ostentosa élite industrializadora, etc. Página 178. Tipología política en la industrialización. El sistema político existente en la sociedad determina los diferentes modelos de industrialización porque refleja el grupo actores políticos predominante y los intereses que representan. Modelos de industrialización. Página 179. 1. Nacional. Capitalista. En este modelo predomina la burguesía apoyado por un partido político con marcada tendencia hacia el desarrollo económico con prioridad asegurando a los empresarios el desarrollo de empresas. 2. Capitalismo de Estado. Predomina la clase media tecnocrática que toma el poder con un partido revolucionario para aliarse con las masas rurales y proletarias. Página 180. 3. Socialismo desarrollista. En este modelo predominan los trabajadores, socialización de los medios de producción y la abolición de la economía del Estado promueve la industrialización a través de la planificación. Página 181. De esta manera, en los periodos de industrialización surgen los siguientes regímenes políticos. 1. Pluralistas. Se subdividen en democracia imperialista como Estados Unidos y democracia dependiente como Suiza. 2. Hegemonía militar. 3. Nacional-populistas. Se subdivide en nacionales y revolucionarios. Página 182. Problemática política actual. En la actualidad, México pasa por una alternancia, se sigue un mismo proyecto económico y se inicia un reacomodo a la transición con consecuencias tales como el desarrollo precario de la sociedad mexicana, la liberalización política anterior a 1982, la crisis de 1982 y el proceso de transformación económica. Recordar que este audiolibro maneja información dada en el año 2006 aproximadamente. Página 183. El establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo, el proceso de liberalización política 1982 a 1994, los efectos políticos de la reestructuración económica, la liberalización política como base de legitimación del régimen, la democratización esquiva por los avances y resistencias 1995 a 2000, los resultados del 2 de julio del año 2000 y la transición a la democracia. Página 184. 5. Evolución de los principales indicadores demográficos. Para el entorno empresarial es indispensable estudiar el crecimiento de la población y su conformación geográfica, es decir, el lugar donde se asienta. Página 185. Este estudio nos permitirá conocer la distribución geográfica de la población, su densidad, su crecimiento, su concentración y su vinculación con el medio como un medio para la formación natural de conglomerados industriales. En México, otros indicadores importantes que se relacionan con los indicadores demográficos son el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, el ingreso nacional, etc. Página 186. Crecimiento demográfico.
El número de población de un periodo a otro, población urbana y población rural, de acuerdo al Censo Nacional de Población, este indicador descendió de 3.3% anual en 1980 a 2% anual en 1990 y 1.5% en el año 2000. La población mexicana es joven, el 34.1% es población infantil, la población joven representa 28.3%, es decir, de entre 15 a 19 años, es decir, la población total, el 62.4% de la población tiene menos de 29 años. Esto en el año 2000 aproximadamente. Página 187. Distribución geográfica. El porcentaje de habitantes ubicado en el territorio nacional. Densidad de población. Número de habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de la población en el país es de 34.13 habitantes por kilómetro cuadrado. En 1990 fue de 41.5 habitantes por kilómetro cuadrado y en el 2000 49.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Explosión demográfica, incremento excesivo de la población en comparación con la producción y con los recursos que se cuenta el país. Página 188. Dentro del contexto empresarial es importante conocer el número de pobladores porque de ellos dependen las actividades económicas para conocer la población económicamente activa, es decir, de 16 a 65 años. 6. Problemática social. El principal problema social en México deriva de un problema, el desempleo y subempleo. La mayoría de los gobiernos de la posguerra hasta mediados de la década de los 70 tomaron como objetivo fundamental de política conservar el empleo. Página 189. Sin embargo, la rápida aceleración de la tasa de inflación durante esa década condujo a una política más por el control de la inflación. Entonces las tasas de desempleo se incrementaron en forma considerable en gran número de países. El desempleo es mayor entre los jóvenes y las minorías étnicas. Las altas tasas de desempleo generan tensiones sociales. Página 190. El problema de desempleo se debe al propio funcionamiento del capitalismo atrasado y dependiente, el cual no ha sido capaz de absorber la mano de obra existente en el país. La población total se divide en edad de trabajar y sin edad de trabajar. La población en edad de trabajar se divide en la población económicamente activa, se refiere a las personas en edad de trabajar, y la población económicamente inactiva, PEI, en edad de trabajar que no se encontraban ocupadas en la semana anterior al censo. La población económicamente activa se divide en población activa, población desempleada y población subempleada. Página 191. Indicadores económicos. El objetivo de cualquier país es satisfacer las necesidades de la población por medio de la producción de bienes y servicios. Es importante el estudio de la contabilidad nacional para conocer la producción, el consumo, el empleo, la inversión, las exportaciones, las importaciones, etc., para conocer y combinar adecuadamente los factores productivos y alcanzar un sano crecimiento. Para unificar la contabilidad nacional, la ONU ha propuesto la elaboración de 5 cuentas principales. Página 192. Cuenta de Producto e Ingreso Nacional. Es una cuenta que permite conocer la producción global del país en un periodo de un año, la producción privada, gubernamental, externa, mixta que se hace dentro del país. Además permite conocer el ingreso y destino de todos los sectores sociales. Cuadros de insumo producto, también llamado matriz de relaciones intersectoriales, permite conocer las interrelaciones entre las entidades o sectores que participan en el proceso productivo. Página 193. Cuentas de flujos de fondos.
Muestran el movimiento de dinero entre las entidades económicas, las fuentes y usos de recursos de las familias y el origen y destino de las corrientes monetarias y finalmente el origen y destino de las corrientes de los ahorros y el lugar de las inversiones. Página 194. Balanza de pagos. Es un documento en que se registran las transacciones económicas de un país con el exterior. Incluye una balanza en cuenta corriente donde se anotan las entradas y salidas de divisas por concepto de compras o ventas de mercancías y servicios al exterior. También incluye una balanza de capitales donde se contabilizan todos los movimientos de capital del país con el exterior. Página 195. Riqueza nacional y balance nacional. Esta cuenta registra la situación económica y financiera de un país en un momento determinado. Se utiliza la técnica contable de la partida doble, el activo donde se anotan todos los bienes reales o financieros que sean propiedad de la nación y el pasivo donde se señalan todas las obligaciones o deudas del país con el exterior. Página 196. La diferencia entre el pasivo y el activo representa el capital nacional y la reserva del país. Analizar estadísticas del país, el empleo en los tres sectores y la producción. Página 3. Contenido de la parte 3b. Síntesis de entorno empresarial y financiero. Página 156. Indicadores económicos. Página 191.